Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo. Como veis detrás mías tengo la Samsung S95C de 77 pulgadas que tras un mes y pico de uso más o menos intensivo ya os puedo mostrar la review, así que bienvenidos a todos, ponednos cómodos que vamos a empezar. Empezamos hablando como siempre de características técnicas. Nos encontramos ante un televisor que como veis es extremadísimamente fino, son 0,9 centímetros, no llega ni siquiera a 1 centímetro de grosor en todo el chasis, no solo en la parte de arriba como viene siendo habitual en las OLED, sino en todo el chasis. Esto es debido en parte a que su configuración permite ese grosor dado que tiene el One Connect, ese box, ese caja que veis aquí en el vídeo, que incluye todas las conexiones físicas del televisor, incluyendo la alimentación. Conectamos todo ahí, HDMI, cable de corriente, todo, y este se conecta con un fino cable de fibra óptica hasta el televisor. La idea es que para aquellos que vayamos a colgar el televisor solo tengamos un cable colgando y que podamos meterlo por detrás de la pared o también quitarle calor al panel, ¿vale? Bueno, en cuanto a especificaciones técnicas nos encontramos con un panel QD-OLED de segunda generación que tiene bastantes cambios con el de primera, como veremos, con 4 puertos HDMI 2.1, tenemos también lo típico, el conector óptico, el de corriente, satélite, televisión terrestre, versión 2 y también toma Ethernet. En cuanto al pie, podéis verlo aquí también, es un pie que está súper bien construido en aluminio y que pesa una barbaridad, no sé si pesaba 8 o 9 kilos y que además está hecho para que se pueda montar de forma fácil sin tornillos. Con las características del panel, como digo, ¿qué diferencia un panel QD-OLED de un panel OLED normal? Muy brevemente, porque ya lo he explicado varias veces en varios vídeos. Básicamente aquí no tenemos subpíxel blanco, ¿vale? En las OLED tradicionales teníamos un subpíxel blanco que se encendía, que es el que provocaba que viésemos imagen, y pasa la luz a través de un filtro rojo, verde, azul para generar los 3 colores primarios del color y a partir de ahí todos los demás. En este caso no tenemos subpíxel blanco, sino que cada subpíxel, en lugar de pasar por un filtro rojo, verde, azul, utilizan quantum dots para generar el color. Con lo cual tenemos el azul, que es el subpíxel propio del panel, y el quantum dot rojo y verde, y tenemos así la matriz roja, verde, azul pura, sin subpíxel blanco. Como veréis tiene varias ventajas a lo largo de la review, las iré comentando poco a poco para no hacerlo tan pesado, pero básicamente esas son las ventajas con respecto a un OLED tradicional. Con respecto al QD-OLED de primera generación que vimos el año pasado, tiene también varias ventajas. Más o menos el doble de vida útil, aguanta bastante mejor el calor, tiene una mayor eficiencia, es decir, para generar más brillo consume menos energía. Y 4, y bastante importante, ya no tiene ese problema de desaturación que tenía el año pasado, como veis en esta foto por ejemplo, donde en escenas en penumbra el panel QD-OLED casi mostraba la imagen en blanco y negro, no tenía color, sobre todo con el rojo. Este año no le pasa. Y bueno, para acabar este apartado de introducción, no nos tenemos que olvidar del mando a distancia, que como veis en pantalla más o menos es parecido al año pasado, un poquito más refinado, encontramos aquí los bordes más redondeados, pesa un poquito menos y más o menos es prácticamente igual, incluyendo, como veis en la parte trasera, esa placa solar. Si dejamos el mando boca abajo, se va a ir cargando con la luz solar poco a poco, que está bastante interesante. Y luego a nivel de sistema operativo, como veis, tenemos otra vez Tizen. En este caso sí que me ha gustado el sistema. No es mi preferido, pero funciona muy bien, funciona muy rápido, no se me ha colgado ni una sola vez, no se queda atontado entre secciones, es muy fluido, es muy rápido, se puede instalar cualquier aplicación. Y no es tan intrusivo como el año pasado, se puede quitar toda la publicidad de un solo clic. Os remito a mi vídeo de los mejores trucos de Tizen para este año. Así que el sistema operativo, ninguna queja. Además podemos también ordenar un poco los botones de abajo, podemos poner el botón de toda la configuración al principio para con un solo clic sacarla, no como el año pasado. Tenemos también un botón de acceso directo a las fuentes externas, por fin Samsung, y en definitiva el sistema operativo funciona bien, que es como debería haber funcionado el año pasado, así que ninguna queja. Vamos a empezar con lo realmente importante para la agrupación, que es la calidad de imagen, y como siempre vamos a empezar primero a hablar de procesamiento de vídeo, luego hablaremos de SDR, HDR y HDR10 Plus y terminaremos con juego. Con respecto al procesamiento de imagen, este año también ha mejorado bastante. Yo he pasado una diagonal de 77 pulgadas y aún así he notado mejor escalado que la del año pasado de 65. El procesamiento de imagen es excelente, es soberbio, para mí está al nivel de LG sin ningún problema, con pequeñas diferencias. Por ejemplo, podemos este trozo de vídeo que hacemos siempre, que es el de Drácula. Curiosamente aquí he encontrado
que el televisor, en mi opinión, escala mejor que LG por debajo de 720, es decir, fuentes muy comprimidas, 480p o inferiores, 576p que suelen ser, o interlazado que suele ser DVD, e incluso 620 lo escala mejor que LG, y en cambio en 1080 se parece mucho a LG pero está un poquito por debajo, con lo cual globalmente yo le pondría un empate a nivel de escalado. A nivel de limpieza de imagen, procesamiento, posterización, Near Black, todo esto que voy a explicar ahora, podemos normalmente Juego de Tronos, que tenéis aquí de fondo. Y aquí una enorme ventaja de la tecnología QD-OLED es que mucha parte de ese ruido, posterización, suciedad, macroloques como que aparecían y desaparecían, que yo achacaba a la propia fuente, porque tengo el episodio Juego de Tronos en muy mala calidad a propósito, no aparecen aquí, con lo cual no era de la señal de vídeo, sino que era de la tecnología WOLED que magnificaba todos esos problemas. Aquí en la QD-OLED no tiene nada. Es decir, todo ese ruido, suciedad, el banding, todo eso lo hay, pero muy mínimamente, que es el que tiene la señal de vídeo, el que tiene el propio archivo, pero no está exagerado, ¿vale? Se ve muy poco, pero que muy poco para ser una señal de vídeo tan mala. Con lo cual, es una de las ventajas de no tener subpíxel blanco. Todo está donde debe estar, todo se ve como debería verse, y en cuanto al procesador de Samsung, la verdad es que lo hace súper bien. No muestra, como digo, ni banding, ni suciedad, ni ruido, es más, muestra menos que la tecnología WOLED. Con lo cual, yo diría que casi no le hace falta ni siquiera filtro de grabación suave. No hay nada de banding en la señal, los macroloques son muy pequeños y no saltan, no son visibles y todo es más orgánico. ¿Vale? Es muy difícil ver artefactos de compresión en este televisor, como podéis ver en Juego de Tronos, aunque ese tipo de escena, como el que estáis viendo, sí que le vendría bien el filtro de grabación suave para suavizar esa transición de un color a otro, pero ya digo que son escenas muy contadas, en material de malísima calidad y que prácticamente yo diría que el 99,9% de la gente no va a ver, con lo cual chapó por la tecnología QD-OLED. Si nos vamos al movimiento de imagen, nuevamente aquí no solo lo pongo a la par del LG, sino que lo pongo a la par de Sony, ¿vale? Tenemos un motor de movimiento, un interpolador de movimiento que ya el año pasado os dije que era muy bueno. Este año no veo ni mejora ni empeoramiento, lo veo exactamente igual de bien. Lo podemos modificar, como veis, a nuestro gusto. Yo recomendaría un valor de 1, solamente 0,1 para el tema del movimiento, que de ese puntito de más fluidez a la imagen sin caer en artificialidad, aunque es verdad que en paneos largos pues vamos a ver el típico traqueteo del 24p, pero es normal en todo tipo de televisores, pero ese puntito extra le da la suficiente fluidez como para quitar ese efecto estroboscópico sin parecer artificial, y el movimiento es sublime, no hay nada de artefactos, no hay nada de escenas raras y no he encontrado ningún problema al activarlo, así que en mi opinión lo pongo al nivel del LG, incluso al nivel del de Sony, con lo cual, pues si os gusta lo activáis como digo, si no, lo podéis dejar desactivado para ser lo más purista posibles. Bueno, pasamos a los dos apartados más importantes. Primero, imagen en SDR. Me he llevado una absoluta sorpresa al ver que el televisor es casi una referencia de imagen en SDR. Viene perfecto en SDR, es decir, perfecto viene, como veis en la pantalla, con un desvío en el balance de blancos, si no recuerdo mal, en torno a 1, o sea, una auténtica burrada, y en colorimetría en torno a 1,8, una cosa así, es decir, todo por debajo del umbral visible. Es más, este televisor tiene el certificado Pantone, ¿vale? Es un servicio que validan cómo viene la colorimetría de serie, y la verdad es que yo lo selecciono, viene perfecta. En HDR no viene perfecta, en HDR es otro cantar, ahora tenemos en el apartado cuando toque, pero en SDR, perfecta, o sea, chapó. Mejora con la calibración, lo hemos bajado, como veis, todavía más el delta error a por debajo de 0,5 incluso en balance de blancos y por debajo de 1 en colorimetría, incluso en el testeo de los 240 colores del Color Checker, pero ya las mejoras ahí son tan mínimas que son casi invisibles. En SDR, cuidaos con eso porque en HDR la cosa cambia. Lo que sí viene tanto en SDR como en HDR en mi unidad no tan bien es el detalle en sombra. En las dos, en SDR y en HDR, viene levantado, es decir, veo más detalle en sombra del que realmente debería ver. Esto lo están haciendo muchos fabricantes también como Sony, porque se han dado cuenta que normalmente la gente no ve la tele en completa oscuridad, con lo cual al levantar un poquito de detalle en sombra se compensa con la luz que entra del salón en el televisor, entonces vemos el detalle en sombra correcto. Pero yo quiero un televisor que me muestre el detalle en sombra como toca, en entorno oscuro, y luego si quiero levantarlo ya lo haré yo, pero que no me lo haga por defecto. Por suerte, calibrándola se corrige ese problema en los dos formatos, con lo cual, como siempre digo, si alguien quiere una calibración profesional con sonda, lo podéis contratar conmigo en salondigital.es, ¿de acuerdo? Dicho esto, una vez corregido el detalle en sombra, otro pequeño problema que tiene también en SDR es la gamma. La gamma por defecto en 0 equivale a una gamma 2,2, aproximadamente 2,25 más o menos me ha dado mi unidad.
Se puede corregir bajando simplemente la gama BT1886 que tenéis en las opciones del menú, la bajáis a -1, con lo cual os dará una referencia aproximada de 2,35, que es lo normal, lo que se utiliza hoy en día en los estudios de producción y postproducción. Con ello, la imagen, como veis, usamos siempre Alicia, queda de absoluta referencia. Y como siempre digo, la escena de Alicia se tiene que ver como veis vosotros en la pantalla, es decir, la tonalidad de la piel de Alicia no tiene que verse color rojiza ni color natural. Es una escena que la cara se ve como amarillenta, tirando con toques de cian, porque está grabada así. Entonces, como veis, se ve perfectamente igual. Cosa que hace que, como digo en SDR, en cuanto a color, en cuanto a balance, venga perfecto. En cuanto a detalle en sombra, en cuanto a gamma, hace falta correcciones, pero aún así de las mejores teles que yo he visto de fábrica, de todas las que he probado desde 2018, que es bastante. En cuanto a tintes y uniformidad, tenemos la otra enorme ventaja de la tecnología QV-OLED, y es eso, es una cartulina gris. Lo podéis ver aquí, he hecho fotos en completa oscuridad al 1, 2, 3, 4 y 5% de gris, y es una cartulina. No hay nada de banding, no hay nada de bandas, no hay nada de bolas y círculos marcados por ahí, como hay también en la tecnología WLED. Cero patatero, es una cartulina gris. Y a pantalla blanca 100% es una cartulina blanca 100%. Esto hace que al ver contenido, que es más importante de lo que pensamos, se vea perfecto. Por ejemplo, si veo esta imagen, da igual cómo venga la uniformidad porque se ve perfecta en todas las teles. Si me pongo en completa oscuridad y me pongo Silo, la serie de Apple, que es muy oscura con unos tonos como muy grises, en cuanto tenga un problema de uniformidad, la primera escena lo voy a notar, porque se va a ver unas bandas, como si fueran barras de una celda, moviéndose por todo el panel, cosa que aquí no pasa y es la primera tele que veo junto con la S95B y A95K del año pasado que se ve perfecta. Y en cuanto a tintes lo mismo, si vemos una escena en la nieve y tenemos un tinte azulado en el lado derecho, por ejemplo, pues lo vamos a ver. Aquí tampoco ocurre, con lo cual otra ventaja de la tecnología QD-OLED es esa. Pasamos a la sección de HDR y qué deciros, aquí tenemos que hablar muchísimo, va a ser la parte más extensa de la review con diferencia y es un panel espectacular en HDR. Empezando por lo principal, el brillo, que todos me vais a decir cuánto ha medido, a en torno a 1370, 1350 nits al 10% y por debajo, y en torno a 280, casi 290 a pantalla completa. Como digo, en HDR para mí es de las teles con menos ABL, y a pantalla completa y al 10% tiene más, o sea, a pantalla completa tiene más brillo que la G3, y en el resto de ventanas tiene un poquitín menos de brillo, un poquitín son 40-50 nits menos que la G3. Pero, como bien sabéis, y como hicimos un vídeo y un tutorial, este televisor se puede hackear para sacarle 2000 nits de brillo por debajo del 5%, cosa que por cierto hace que sea exactamente igual que los números que ha dado el nuevo monitor OLED de referencia grado 1 de Flanders Scientific, con lo cual es la misma tele, solo que está capada por software. Se puede descapar y tenemos un televisor de 20.000 euros totalmente de referencia en nuestro salón. Eso sí, no está diseñada para ello, con lo cual el disipador que trae, que también os vamos a hablar ahora de él, es un disipador de grafito, ¿vale? Es un disipador más fino de lo normal, que no es un compuesto sólido 100%, no es una lámina de aluminio, sino que es un compuesto gomoso hecho de grafito que disipa muy bien el calor, pero que no es tan eficiente como el que equipa LG y Sony. Con lo cual, ese truco que os he comentado es recomendable si vais a tener cuidado con el televisor, si vais a ver sobre todo contenido, películas, series, vídeos y demás, no hay ningún problema. Si lo vais a utilizar para jugar, yo no recomendaría hacer el truco. Con lo cual, con el truco se convierte con diferencia en la tele más brillante que he visto nunca en tecnología OLED y crea la imagen HDR espectacular. Mientras estoy hablando lo podéis ver de fondo. Pero bueno, vamos a analizar el televisor sin truco porque es como deberíamos hacerlo. Y aún así es para mí el televisor OLED con HDR más impactante que he visto, incluso por encima de la G3. Primero porque a pantalla completa tenemos más brillo que en la G3. Y ahí sí que vemos más diferencia que al 10% veamos 30-40 nits más o menos, porque ahí ya entre 1400 y 1370 nadie va a notar diferencia. Pero entre 215, 220 que da la G3 hasta los 300 que da la S95C a pantalla completa sí se ve más diferencia, ¿vale? Y segundo, porque no hay subpíxel blanco. Otra vez vuelvo a meter el subpíxel blanco porque es que es muy obvio. Aquí los altas luces, los elementos brillantes del HDR, brillan igual que la G3, pero además tienen color dentro. ¿Vale? Aquí el blanco se compone de la unión del azul, del verde y del rojo en las proporciones correctas para darnos el blanco puro. En la LG no existe, en la LG simplemente vemos el subpíxel blanco encendido. Con lo cual, si un elemento, un sol, es un sol rojizo o anaranjado, lo vamos a ver rojizo o anaranjado aquí. En la G3 va a encender el subpíxel blanco con la ayuda extra del rojo, verde y azul, con lo cual se va a diluir, se va a lavar, ¿vale? Es como siempre pongo el mismo ejemplo, echarle pintura blanca a un bote de pintura roja. Lo vamos a ir poco a poco diluyendo. Cuanto más pintura blanca echemos, o cuanto más brille el televisor G3,
más se va a diluir el color. Aquí no pasa, aquí podemos subir el brillo todo lo que queramos, que va a mantener la saturación de las altas luces 100% perfectas. ¿Cómo viene de serie aquí el televisor en HDR? Pues como decía al principio, no viene tan bien como en SDR. Aquí tenemos ya desvíos importantes. También teníamos un problema con el detalle en sombra, como digo, levantado en la parte del 10%, con lo cual, aunque no funciona bien el balance de 20 puntos del HDR, sí que funciona por suerte el primer punto, que es el que corresponde a ese 10%, con lo cual bajarle, en mi caso, 10 puntos a cada color, hace que la curva EOTF, como veis en pantalla, quede perfecta, tanto detalle en sombra como tonos medios, como parte de arriba, todo clavadísimo, e incluso lo puedo compatibilizar con el truco de los 2000 nits y queda de auténtica referencia, con lo cual, como decía, tengo un monitor de 20.000 euros aquí en mi salón. Pero de serie no viene tan bien, ¿vale? Y luego tenemos el problema del color que Samsung sigue sin solucionar. Tenemos una cobertura cromática del 92% del BT2020, que es una exageración, y del DCI-P3 del 100%, ¿de acuerdo? El problema es que la tele no está bien puesta las coordenadas de ambos espacios de color y tenemos que cambiar entre DCI-P3 y BT2020 a mano en función del contenido. Por suerte tenemos una solución y es utilizar únicamente el BT2020, que a su vez contiene dentro el DCI-P3, y calibrarlo con sonda, con lo cual tendríamos los dos espacios totalmente corregidos y siempre vamos a ver el contenido HDR perfectamente bien, con el volumen de color al 100% siempre y sin tener que cambiarlo a mano nunca, con lo cual es un problema solucionado, pero requiere una calibración profesional con sonda para poder tocar el CMS y ajustarlo a lo que mide vuestro panel. Pero tiene solución. Este año también además Samsung ha mejorado el mapeo tonal, lo podemos desactivar el mapeo dinámico desde el menú, cosa que os aconsejaría encarecidamente que hagáis, como visteis en el vídeo de settings. Y además la curva de referencia la sigue perfectamente para los 1000 nits de masterizado y para los 4000 nits lo ha cambiado Samsung este año y también la sigue correctamente, cosa que el año pasado no consiguió hacer. Y aquí tenemos otra ventaja también de la tecnología QLED, aparte de lo que he comentado del volumen de color y de las altas luces, y es que en escenas en penumbra, con mucha luz, por ejemplo se utiliza mucho la escena de Monster Hunter, la escena de Aquaman, es un foco de luz muy brillante rodeado de una cueva o lo que sea en entorno oscuro. En la tecnología WLED la luz como que parpadea, ¿vale? Y crea una especie como de bandas alrededor de color como grisáceo, que es el subpíxel blanco encendiéndose y apagándose a la vez que se enciende y se apaga ese foco de luz. En la tecnología QLED tampoco ocurre ese problema, dado que no existe subpíxel blanco, con lo cual solo se enciende la luz del punto que tiene que encenderse y no genera ningún problema, cosa que se conoce como overshoot en las WLED, y aquí no tenemos. La verdad es que queda perfecto en la imagen HDR, es otra de las ventajas que comentaba antes de no tener subpíxel blanco. Todo esto que os he comentado técnicamente tiene un impacto en la imagen en HDR que es descomunal, pues, como siempre Transformers. La verdad es que el impacto que tiene la imagen es completamente abismal. Tenemos la colorimetría perfecta, tenemos el color, la curva HDR perfecta, detalle en sombra de la calibración completamente perfecta, y todo eso crea una sensación HDR única. En mi caso, además, como la tengo con los 2000 nits, ya os digo que no he visto una cosa igual nunca, con lo cual en HDR es un televisor magnífico. Para el tema de la ABL también tenemos esta escena, como siempre ponemos, de Kingsman, cuando se abre la puerta. Os fijáis que ahora el fondo, todas las montañas de la Patagonia, no se apagan, sino que se mantiene. ¿Por qué? Pues porque tiene una gran proporción de blanco en pantalla y este televisor aguanta, como digo, hasta los 300 nits a pantalla completa. Con lo cual, en la práctica casi no vamos a ver nunca ABL porque pocas escenas pasan por encima de los 300 nits a pantalla completa, así que súper bien. Y para el tema de detalle en sombra, como os comentaba, tenemos la escena de Expediente Warren, esa escena que siempre está en penumbra, en oscuridad, y aquí podemos ver dos cosas. Lo que decía, no hay nada de overshoot, cero patatero, no hay nada de problema de aplastamiento de detalle en sombra, ni tampoco levantamiento porque la hemos calibrado, con lo cual la imagen es profunda, con contraste, con efecto 3D. Todos los adjetivos que se os ocurran se van a quedar cortos para la imagen HDR que crea el televisor. Y antes de entrar otra vez en el apartado de gaming, dos cositas más. Uno, ángulos de visión esencialmente perfectos, hasta 178 grados, nos podemos poner completamente de lado, vamos a perder cero intensidad de color, ni negros, ni contraste, ni nada. Y dos, y lo más importante, reflejos. Estoy grabando con todo abierto, todas las ventanas, puerta, luces encendidas y no hay nada de reflejo. Es verdad que la G3 ha mejorado muchísimo el tema de los reflejos, pero sigue siendo mejor opción este televisor si vais a utilizar en un entorno en completa, con muchísima luz en el salón, porque no refleja nada. Puedes poner delante con un foco detrás y no refleja nada. Y vamos al apartado de gaming para acabar la review. En el apartado de gaming pues tenemos bastantes cosas que hablar. Primero, este televisor, la S95C, tiene los puertos HDMI 2.1 a 40 Gbps por segundo en lugar de 48 como tiene la S93C. ¿Qué implica eso? Pocas cosas. Puede tener cierta limitación si vais a jugar a 4K, 144 Hz, 12 bits con el HDR o HDR10 Plus activado, cosa que no acepta, pero sí acepta 4K, 144 Hz, 10 bits y HDR.
Si miráis en internet veréis que muchas veces dicen que no cabe tanta información en un puerto de 40 GB por segundo, pero sí cabe. Si se utiliza el método más actual para mandar la señal, que es, no recuerdo cómo se llama, creo que era blank screen no sé cuánto, ese sistema lo que hace es aprovechar cuando hay negro en pantalla para apagarse y no mandar información, con lo cual ahorra ancho de banda y son exactamente 39,87 GB por segundo, con lo cual sí cabe, ¿de acuerdo? Es como se utiliza hoy en día la señal a 144 Hz, con lo cual no hay ningún problema. El problema que tiene es que, por lo que sea, la tele pierde la señal cada pocos segundos, hay apagados de pantalla, se enciende, se apaga, se enciende y pierde la señal y vuelve constantemente. A mí no me ha pasado, pero sí que es un problema bastante recurrente en las comunidades de expertos y no tiene solución. Nadie sabe si es por el modo juego, si es por el One Connect, si es por incompatibilidad de los drivers con la placa de HDMI de la tele, todavía no se sabe, pero puede producir ese problema, ¿de acuerdo? Por lo demás, tiene VRR, tiene G-Sync, tiene FreeSync Premium, tiene puertos, como digo, 2.1, tiene Game Bar, que estáis viendo en pantalla, tiene un input lag ultra bajo de en torno a 7 milisegundos, 6, algo, 5 aproximadamente, según los modos que utilicemos. Tiene la opción también de, como veis, activar el minimapa para hacerlo más grande, aspect ratio, en fin, lo que ya todos los fabricantes tienen hoy en día, con lo cual es un televisor para jugar excelente, salvo por el tema de las retenciones y quemados, que ahí cada uno tiene que tener más cuidado o menos según sus usos. Y bueno, pues con eso, chicos, acabamos la review. Espero que os haya gustado, como siempre digo. Resumen, es para mí es el mejor, opinión personal, el mejor televisor que he probado hasta ahora. Para mí es mejor que la G3 en prácticamente todos los aspectos. También me deja una pequeña ventaja, que es el precio. Si habéis estado atentos a VPassion, al portal, habréis podido cazar la oferta de este televisor por 1.500 euros en 77 pulgadas, 1.440 euros creo que se quedó, con lo cual es absolutamente insuperable en cualquier tamaño y modelo, o sea, es una oferta irrepetible, con lo cual es un valor añadido. Luego tenemos un diseño que a mi juicio es espectacular, ha mejorado muchísimo la calidad de construcción, no se doblan los paneles, tenemos una mejora enorme en calidad de panel, vida útil de panel, brillo, ABL relajado, por fin la colorimetría se puede ajustar a la norma, se ha quitado el mapeo tonal, tenemos el truco de los 2000 nits, en definitiva, que se me pueden contar ventajas, salen muchísimas. Contras, los posibles fallos que puedan aparecer debido a los futuros firmware de Samsung, aunque de momento están muy bien, han sacado los dos perfectos, sin ninguna alteración de la imagen, no han cambiado absolutamente nada, pero podría pasar con Samsung, siempre es el miedo que tiene la gente. Y otro fallo más que me dejaba, de que sea punto negativo, es que el HLG, que es ese cuarto formato del HDR, no funciona correctamente, ¿vale? No transmite la imagen en HDR, la saca como si fuera señal SDR y le falta brillo, está bugueado y de momento no tiene solución. Y el tercer contra importante sería la ausencia de Dolby Vision. En mi opinión no es un contra importante, con el brillo que tiene este panel tenemos de sobra para impacto HDR, incluso por encima del HDR, y cuenta con la alternativa del HDR10 Plus, con lo cual lo dejo como contra para aquellos que valoren mucho el Dolby Vision, que efectivamente podría tenerlo de serie. Y poco más, por lo demás yo lo calificaría de una Super OLED. Tened en cuenta, como decía, que es el monitor de Flanders Scientific, es el mismo modelo, y se puede hackear para tener el mismo brillo que ese modelo, con lo cual es un televisor que cuesta $20.000 y lo podéis comprar por 1.500 en 77 pulgadas. Así que yo le daría la máxima calificación, la mejor nota que le podría dar a este televisor. Nunca vamos a darle un 10 redondo en todos los campos a un televisor, pero en calidad de imagen sí se lo doy. Luego, pues como decía cada uno, pues el Tizen no me funciona bien, el mando a distancia puede estar mejor, lo que he comentado del Dolby Vision, etcétera, etcétera, pero en calidad de imagen es lo mejor que he visto con diferencia. Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado la review. Como siempre digo, si os gusta, dale clic aquí abajo a la manita para que nos posicione mejor YouTube, dale clic a suscribiros también para que subamos de número de suscriptores, así llegamos a los 75.000 a final de año, y dale clic a la campanita para que siempre os notifique el próximo vídeo que sacamos. También podéis utilizar el corazoncito que tenéis abajo de Super Thanks para hacer una pequeña donación si consideráis que nuestro trabajo es útil. Y poco más desde VPassion, espero que os haya gustado la review. Como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.